vamos a dialogar y dar la bienvenida al informativo Primera Hora. Gracias por acompañarnos. A Sandra Argotti, secretaria técnica de Planifica Ecuador. ¿Cómo le va, estimada Sandra? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. No, a usted gracias por acompañarnos en Primera Hora. Bueno, Planifica Ecuador sin duda está creada o fue creada más bien para acompañar a los GATS tanto provinciales, municipales y también los parroquiales en la creación de los famosos PDOT, que son los planes de ordenamiento territorial, que por pandemia entiendo hay algunos cambios, ¿no? Ustedes han emitido algunos lineamientos, así que nos gustaría conocer en esta mañana. Por favor, adelante. Claro que sí, recordarles primero que cuando una autoridad de los gobiernos autónomos descentralizados es electa, tiene que presentar dentro del primer año, es decir, hasta mayo del 2020 tenían que presentar sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Al tener esta crisis de pandemia que tenemos en este momento, lo que hicimos como Planifica Ecuador es primero un acercamiento a la Asamblea Nacional para cambiar la parte de la ley que implica que en el primer año tienen que presentar esto. Entonces, lo que conseguimos junto a la Asamblea es que se derogue un poco más el tiempo, es decir, se extiende el plazo a un año más, precisamente por la pandemia. Y dentro de esto lo que nosotros hicimos es incluir lineamientos nuevos, donde tenían que cambiar de acuerdo a la estructura de pandemia precisamente en nuevos proyectos, en la redistribución territorial, en lo que es una organización de transporte, en la bioseguridad ciudadana. Entonces, esto es lo que se ha venido trabajando ya con los alcaldes muy de cerca en los territorios. Por ejemplo, utilicemos a Cuenca, ¿no? Guayaquil, Quito, que son las capitales, son las ciudades más grandes del Ecuador. ¿Han tenido que hacer reestructuras bastante grandes o no? Alta sí, bueno, la planificación de ellos es bastante interesante porque tienen que iniciar desde un diagnóstico y luego ya aterrizar su plan, incluso el de campaña que se encuentra en el Consejo Nacional Electoral, pero ya en pandemia es a dónde nos vamos a ir nuevamente. La reestructura, como le decía, de transporte, el transporte público, las ordenanzas municipales que entran en eso, la reorganización de mercados, ha sido una tarea muy fuerte de cada uno de los alcaldes. Esto ya orientado hasta esos espacios, ¿no? Dentro de los territorios más pequeños, donde también está toda nuestra ciudadanía, ha sido también totalmente interesante volverla a esa estructura. Así que ha sido un trabajo arduo también desde los mismos alcaldes el manejar este espacio. Es interesante, por acá leía información, por ejemplo, en estos cambios o en esta reestructura más bien del Plan de Ordenamiento Territorial o PDOT, está enfocado en algunos ejes que son interesantes, ¿no? Ya hemos manifestado acá el tema de salud, la educación, el agua, que es un término o más bien uno de los recursos que también se discute mucho a nivel país, y producción. Aquí en Cuenca, por ejemplo, en temas de agua, incluso vamos a tener una consulta popular y otras competencias más. Por ejemplo, el tema agrícola también. ¿Así debe estar enfocado el nuevo plan? ¿O esta reestructura? O sea, ¿cómo se reestructura? Claro, cada uno de los territorios tiene una propia fortaleza, por decirlo así, y también una debilidad. Si bien es cierto, somos un país unido, pero también diverso en cada uno de los territorios. Recordarles también que las ciudades fuimos alimentadas dentro de pandemia y somos alimentadas por nuestros agricultores. Entonces tenemos que regresar a ver a todo ese espacio del reordenamiento de agua, de cómo ellos están utilizando dentro de sus campos. La parte ya agrícola es muy importante por la alimentación que se viene dando en las ciudades, al menos cuando estuvimos paralizados era complicado. Esto lo vamos manejando y los servicios básicos tienen que estar estructurados. Esto obviamente también es autogestión de los GAT y dentro de los procesos financieros que cada uno maneja, ¿no? Esto ya se va trabajando de acuerdo al primero, cuánta población existe en cada uno de esos espacios, cuál es la fase productiva que ellos tienen, hacia dónde se van dirigiendo en la industria y en la agroindustria. Ahora, por ejemplo, hablando de los GATS provinciales, los cantonales y también los parroquiales, generalmente, como usted muy bien lo ha manifestado acá al inicio del año, es que planifican este PDOT, ¿no es cierto? Y ya comprometen algunos recursos a ciertos proyectos. Entendemos que por temas de pandemia estos pueden ser fácilmente cambiables, pero ¿qué pasa en cambio cuando ya están comprometidos recursos? Allí está Contraloría, vigilante de estos procesos, también Procuraduría, no sé. ¿Cómo allí ustedes, como Planifica Ecuador, intervienen? Ya, ¿cómo hemos hecho nosotros? Primero, desde el Plan Nacional de Desarrollo, el cambio de metas. Hay un cambio de metas. Todos los planes deben ser siempre pensados a futuro. No es de la noche a la mañana, no es
Hay cosas que se hacen en el presente, otras a mediano plazo y a largo plazo. Tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, pero de todas maneras un año los alcaldes han tenido para pensarlo en su territorio, eso lo han tenido que ir estructurando. No aterrizaban todavía en planes ya dados, ¿no es cierto? Y eso fue lo bueno que les tomó en ese año el espacio. Pero realmente después del año es donde ellos empiezan a ejecutar estos procesos. Ahora, la ejecución con pandemia es reestructuro. ¿Cómo hago yo? Reestructuro un territorio y veo si ya no debo construir canchas, o por lo menos no les doy la prioridad en este momento y empiezo a dar prioridad a lo que es salud, a lo que es transporte. Exacto, dejo de construir la cancha y quizá voy por un centro de salud, se me ocurre, ¿no es cierto? Digamos que sí, no es la competencia exacta de los alcaldes. Claro, porque sería del Ministerio de Salud Pública, por supuesto. Exacto. ¿Qué es lo importante aquí? Es justamente trabajar en conjunto, trabajar en equipo, que es lo que nosotros les decíamos. Si ustedes con el Ejecutivo se unen, con la empresa privada y la misma academia, vamos a tener planes y proyectos que desarrollen realmente el territorio y el país, tomando en cuenta que no solamente pensamos en una provincia, pensamos en todo el país. Nosotros tenemos que tener una visión de país y saber que los objetivos de desarrollo sostenible, a cuáles yo tengo que atacar: la pobreza, lo que es el agua precisamente. Y si bien es cierto, los alcaldes tienen autonomía, los GAD también manejan recursos de su propia autogestión. Entonces hemos tenido una crisis financiera complicada, porque recuerden que no teníamos ni siquiera para pagar sueldos. Cuando ya empezamos a traer los recursos al país, también tomar en cuenta que no son recursos que nos desembolsan completos, sino van teniendo escalas de desembolso de acuerdo a nuestras actividades, de acuerdo a lo que vamos ejecutando. Y para los alcaldes es igual. ¿Qué planificaron? ¿Qué es lo que yo puedo cambiar como meta? ¿Lo tengo que dejar de lado en la construcción de la cancha? ¿Tengo que dejar de lado que el mercado tenga demasiada gente dentro en los espacios? Entonces, eso, y en los transportes públicos, y cómo voy cuidando a mi ciudadanía para que ellos también sean corresponsables de este cuidado, del cuidado de salud, porque es el alcalde el que está mucho más vigilante de un proceso interno, los COEs cantonales precisamente, cómo ellos van teledirigiendo esto, a ver, ¿qué necesitamos acá? ¿Cuáles son las crisis? Caminamos en el territorio y empezamos a saber qué sucede en mi territorio para tomar decisiones. Ahora, digamos, estimada Sandra, que eso en la práctica, o más bien como se escucha, parece fácil, ¿no es cierto? Pero ya en la práctica conocemos de casos que, por ejemplo, algunos convenios, algunas metas precisamente tienen algunos objetivos y que no son cambiables porque ya se firmaron, ya ingresaron. Me refiero concretamente a los TDRs. Ahí es en donde está difícil, pues, ¿no es cierto?, armar estos procesos. Como digo, ya en la práctica, ya cuando se quiere ingresar o cumplir más bien con el proceso de contratación de algún servicio, de algún tema. A veces es imposible hacerlo, es imposible cambiar, porque, insisto, ya están los objetivos y no se puede cambiar, a pesar de que la gran, digamos que, no sé si excusa o para poder modificarlos, pues es la pandemia. Allí no hay cómo facilitar un poco más las cosas en esos temas. Hablemos de algunos proyectos que están con los términos de referencia a lo que son los TDRs. Nosotros construimos, y cada uno de quien maneja un proyecto lo construye sus términos de referencia, siempre aterrizando en el bienestar ciudadano. Pero hay algunos términos que están tan establecidos que es imposible cambiarlos. Digamos que es imposible ciertas cosas, pero casi siempre todas las autoridades gubernamentales que llegan a carteras de Estado y también están en los gobiernos autónomos, están siempre dirigiendo los impactos hacia la ciudadanía. Lo que ahora hago es priorizar, tal vez retraso un poco más, pero ya son ciertas cosas las que están en esa dificultad, pero la mayoría de proyectos se los puede modificar las metas, que es distinto. Es decir, yo ya no tengo una meta, voy a ponerle un ejemplo, de tener una cancha de 1000 personas. Ya la meta tiene que bajarme a 200. Cambio la meta. Puedo hacer la estructura, puedo cambiarlo, pero ya el ingreso de gente no va a ser tan fuerte. Tal vez ese proyecto lo dejo para más adelante. O sea, sí se puede modificar ciertos espacios de una hoja de ruta de trabajo. Hay otros, como puentes, como la parte de servicios públicos, esas que te van más bien, al contrario, hay que darles la fuerza que se necesita. Eso es mejorarlas, y eso sí, cambiar los términos de referencia es difícil cuando ya se establecen las contrataciones, pero hay un monto en que se puede modificar, hay un momento en que uno dice, tengo un monto que puedo manejarlo de otra manera, y eso es en contratación pública, es lo interesante, que le deja un pequeño espacio para poder hacer un giro y un cambio.
Claro, porque finalmente si no pueden invertir ese dinero hay que devolverlo, pues y creo que va como incumplimiento incluso por parte de una institución y eso no estaría bien. Si es que por allí se puede vigilar ese tema también sería bastante interesante. Sandra, en el tema de, no sé, en esta reestructura de los PDOTs, también se habla de reestructura económica por parte del Estado hacia los GATS o no. Normalmente nosotros con el Consejo Nacional de Competencias ya hicimos un modelo de equidad que se llama el modelo de equidad territorial, que es lo más equilibrado que puede hacer el Estado, porque precisamente la autonomía de los GAT nos da primero tener una parte de recursos del Estado, pero la otra contraparte son recursos propios, son autosustentables. Entonces ahí es la parte gerencial que maneja una autoridad. Usted es un gerente, usted tiene que organizarse con el recurso que existe. Para nosotros sí es verdad, ha sido muy complicado, no es que al gobierno le gusta deber cosas, a ninguno nos gusta, pero nos cogió una crisis totalmente compleja. Esto se fue trabajando, se han estado estableciendo ya con el Ministerio de Finanzas desembolsos a las juntas parroquiales, que son los territorios más chiquitos que más necesitan, que no tienen una recaudación fuerte de todo lo que ellos hacen, más sí los gobiernos cantonales, parroquiales, que son los más grandes, los gobiernos municipales, tienen todavía un modelo de autogestión, lo pueden manejar, tienen cooperación. Pero hay que irlo desembolsando de a poco, se ha ido estableciendo, pero ellos ya tienen un modelo de equidad establecido, un porcentaje que siempre el Estado da esto. La devolución del IVA también ha sido compleja por la falta de recursos, pero esto ya se está con el Ministerio de Finanzas trabajando en las hojas de ruta que se van a ir desembolsando. Lo demás, como le decía, es una parte gerencial muy fuerte también de la autoridad. Cómo ustedes resuelven lo propio y tenemos que buscar los recursos y autosustentarnos también. Completamente de acuerdo. Y bueno, todos tenemos que comprender que las metas, los objetivos han cambiado por el tiempo que vivimos. Entonces creo que desde allí deberíamos empezar. Sandra, para la gente que quizá en este momento, los técnicos de los GATS, de cualquier institución que estén manejando y quizá no hayan todavía iniciado con este proceso de reestructura del plan o del PDOT, pueden verlo en algún lugar, hay algún, no sé, algún video en donde puedan chequear para que vayan siguiendo los procesos y efectivamente no tengan errores en esta reestructura, por favor. Nosotros como Planifica somos el ente rector y sacamos todas las guías, incluso las guías para construcción de sus planes de emergencia. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos sin desmerecer las consultorías? Nosotros como Planifica conocemos cómo se maneja un plan de desarrollo territorial. Acérquense, en las zonales tenemos técnicos que saben manejarlo. El tener un recurso extra y gastar demasiado, a veces hemos visto que las alcaldías gastan demasiados recursos en esas consultorías, para nosotros es gratuito decirles, aquí estamos y les ayudamos a construir un plan de acuerdo a sus necesidades, porque conocemos Ustedes bajan a territorio y les ayudan en la reestructuración, qué bueno. Nosotros hemos pasado todo el tiempo en territorio, así que estamos siempre, ahora estamos en Cuenca. Ayer presentamos justamente en el simposio de Hábitat el cómo se maneja un plan de desarrollo y ordenamiento. Eso es interesante, que todas las autoridades de los gobiernos autónomos sepan que Planifica está ahí al frente y nosotros estamos dispuestos a las asesorías todo el tiempo. Perfecto, Sandra. Muchísimas gracias. Qué gusto conversar en esta mañana y bueno, respondiendo también a algunas inquietudes de los ciudadanos que le he podido trasladar, sobre todo con el tema de los TDRs o de, bueno, algunas puntualizaciones que a veces sí se complica un poquito porque ya tienen metas, objetivos y que ahora se ven pues obligados de alguna forma a cambiar porque todo ha cambiado. Entonces, desde ahí hay que partir, sobre todo cuando al momento de entregar los informes, ¿no? A veces no coinciden y allí van los inconvenientes. Así que bueno, acá las soluciones. Gracias, Sandra. A usted, gracias también, buen día. Un abrazo, buenos días también. Sandra Argotti en esta mañana con nosotros, secretaria técnica de Planifica Ecuador, hablándonos sobre el trabajo precisamente de esta Secretaría Técnica en la reactivación productiva del país y sobre todo haciendo referencia a cada uno de los emprendimientos. 7 de la mañana con 22. Vamos a seguir con más.